Bueno, buenas noches. Vamos a compartir este tercer encuentro sobre el libro del Apocalipsis. Y la idea de hoy, queridos hermanos, es hacer como una especie de juntar algunas de las cosas que fuimos compartiendo y terminar hablando un poquito de lo importante para nosotros, que es lo que decimos el sentido teológico del libro. Es decir, por qué está escrito, para qué está escrito en la Biblia, ¿no? Obviamente recuerden, el sentido de toda la Biblia, de la palabra de Dios, es enseñarnos el camino hacia el cielo, enseñarnos el camino de la salvación, revelar el plan que Dios tiene para que nosotros los hombres participemos de su gloria, ¿no? Y fíjense ustedes, y no es sorprendente en ese sentido, que el Apocalipsis se conecta con el Génesis, ¿no? Algunas de las ideas desarrolladas por el Génesis se retoman en el Apocalipsis, pero ¿por qué? Porque de alguna manera el final será volver al original, ¿eh? La alianza entre Dios y la Jerusalén celestial y la ciudad santa y la iglesia será volver a ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Que es un poco la imagen del paraíso terrenal desde donde venimos, por así decirlo. Por eso yo quería proponerles que en este encuentro podamos comenzar leyendo un pedacito del capítulo 1, la visión preparatoria. Algo dijimos cuando hablamos de la estructura, pero yo quería compartir con ustedes ahí versos 9 al 20, dice así: Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardés, a Filadelfia y a la Odisea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho por una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quería leer con ustedes de nuevo esta visión preparatoria porque hace toda esta descripción de Jesús, del Hijo del Hombre, ¿no? Glorioso, lleno de los atributos del poder. Entonces, hermanos, tratando de hacer una especie de recapitulación de todo lo que fuimos diciendo.
En el primer encuentro hablamos un poco de la estructura del libro y decíamos que claramente es una revelación, así comienza el libro, ¿no? Revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de, y lo acabamos de leer en el verso 19, lo que sucede y lo que sucederá. Entonces, ¿es un libro que habla del futuro? Sí, no solo del futuro, pero fundamentalmente del futuro. En esta doble estructura, lo que pasa en ese juicio a las iglesias, en esa invitación de Jesús a la conversión permanente, que dicho sea de paso es para cada uno de nosotros, y lo que sucederá para invitar a esa iglesia a sostenerse, como decíamos el otro día, en la prueba, ¿no? En el segundo encuentro hablábamos un poco más del tema simbólico, de todo el simbolismo que el libro del Apocalipsis usa, sobre todo a partir del capítulo 4, cuando Juan es introducido en el cielo para contemplar lo que va a suceder. Hay obviamente todo un uso bastante exagerado del simbolismo para expresar realidades, decíamos el otro día, que muchas veces superan nuestra capacidad humana. Pero todo eso, ¿para qué? ¿No? Podría ser la pregunta que nos hacemos naturalmente. Y entonces fíjense el mensaje teológico del Apocalipsis, es decir, el mensaje de salvación. Y ahí el autor nos hace una aclaración que no está de más, ¿no? Obviamente la Biblia no se trata de un tratado abstracto, teológico, nocional, ¿no? Pero encierra grandes verdades en ese libro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el autor habla de verdades valor, verdades valor, es decir, temas fundamentales de nuestra fe. Y ahí miren, yo les puse en la hojita Dios, Cristo, los ángeles y seres sobrehumanos, la iglesia, y al final de la primera paginita aparece esta palabra rara, la escatología, pero no se asusten, y la teología de la historia, fíjense ustedes. Estos son los grandes temas teológicos del libro del Apocalipsis. Obviamente Dios, ¿no? Y fíjense ustedes, el escritor, al ser un judío, conoce el Antiguo Testamento y entonces usa algunos títulos de Dios sacados del Antiguo Testamento. Pero también aparece Dios como el Padre de Jesús, ¿no? Y ahí entra el Nuevo Testamento. Miren, ahí en el libro, en la presentación nomás de la entrada del libro, lo define a Dios como el que es, el que era y el que ha de venir. Recuerden esta definición, ¿no? Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Y según el padre Bani, dice que esto está tomado del Éxodo. ¿Se acuerdan? En la revelación de Dios a Moisés es: yo soy el que estoy con ustedes, o yo soy el que estaré con ustedes. Dios se revela como un Dios activo que acompaña a su pueblo en el Éxodo, ¿no? Bueno, acá también, el que era, el que es y el que vendrá. Y fíjense ustedes, de esta manera Dios es el que pone en movimiento el proceso de la salvación. Es Dios el que va a salvar a la iglesia, a los hijos, a sus hijos, ¿no? Es Dios el que hace nuevas todas las cosas, como va a decir después el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, fíjense ustedes, una imagen de Dios fundamentalmente activo, un Dios que se está moviendo, que está actuando, decíamos el otro día, para salvar a su pueblo, ¿no? La figura de Cristo, y por eso les leí, les decía el capítulo 1, los versos 9 al 20, aparece esta imagen, ¿no? de resucitado, muerto pero vivo, fíjense ustedes, ¿no? Yo estuve muerto pero ahora vivo, dice el mismo Jesús, ¿no? Y en otras imágenes, el Cordero, capítulo 4, ¿no? El Cordero degollado pero de pie, ¿sí? Cristo no tiene vergüenza de mostrar la imagen de la muerte, porque Él realmente murió por nosotros. Entonces,
Al igual recuerden ustedes cuando Cristo muestra las señales en los tiempos de Pascua, Cristo es uno solo. El que murió es el que vive. El que murió por nosotros ahora está vivo y actuando, ¿no? Y fíjense ustedes ahí por la mitad del texto que les alcancé, dice que Cristo mueve con su energía hacia adelante a la iglesia. Miren qué hermoso esto, ¿no? Es Cristo el que está actuando en la historia, llevando adelante la iglesia. De dos maneras fundamentalmente, invitándola a la conversión y ayudándonos a derrotar a las fuerzas hostiles que nos acechan, para finalmente convertir a la iglesia en su esposa. Miren qué hermosura, ¿no? ¿Cómo nos ayuda Cristo? Enseñándonos, mostrándonos el camino, llamándonos a la conversión, ayudándonos a vencer y últimamente y definitivamente haciendo una alianza perfecta con nosotros. No hace falta decir la importancia también de los ángeles y de estos seres sobrehumanos, ¿no? Que son manifestación concreta y compleja de Dios y de su acción. Fíjense, ¿no? Hay algunos seres que colaboran y otros seres que se oponen al plan de Dios. A ver, esto, aunque está expresado, aunque está, digamos así, figurado en el cielo, nosotros sabemos que es así. Y también para nosotros en este tiempo. Hay cosas que nos ayudan y hay cosas que nos dificultan nuestra vida de fe, nuestra salvación, nuestra santidad. Llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Entonces fíjense ustedes, pero en definitiva, ¿no? Y ya llegamos a uno de los puntos clave, es el tema de la historia, ¿no? La historia y la salvación en la historia. Ya vamos a volver sobre eso. Digo dos palabras sobre la iglesia, fíjense ustedes, ¿no? Es uno de los temas fundamentales del Apocalipsis, las comunidades que están viviendo la fe, que tienen que convertirse y que tienen que esperar en la salvación de Dios, ¿no? Por eso la iglesia está en un devenir, ¿eh? La iglesia está en un momento de crisis, por las crisis externas, también internas. Si uno lee las 7 cartas a las iglesias, la conversión no siempre es por problemas de afuera, a veces hay que convertirse porque hemos perdido el primer amor, como dice una de las cartas, ¿no? Y fíjense ustedes entonces, la iglesia siempre en camino, en camino con una meta clara y definitiva, que es hacer la alianza final y definitiva con el Dios vivo. Y entonces miren ustedes, Dios, Cristo, los seres celestiales, la iglesia. 4 grandes temas teológicos del libro del Apocalipsis. Y ahora decimos 2 palabras de la escatología y de la teología de la historia. Cuando hablamos de escatología, gente, eschatos significa de los últimos tiempos, de las últimas realidades. Eschatos en griego es lo que va a suceder al final. Por eso la iglesia habla de la escatología sobre, por ejemplo, una escatología personal nuestra es muerte, juicio, cielo, purgatorio, infierno, juicio final, ¿no? La escatología es lo que va a suceder por último, lo último, digamos así. Y fíjense ustedes, acá está muy discutida la cosa. Obviamente el libro del Apocalipsis ha sido muy estudiado, mucho libro, mucho escrito. Y fíjense ustedes, ahí no se me entreveren con el primer párrafo de la segunda página, pero se los quiero contar para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿no? Algunos hablan de una escatología cualitativa, es decir, ¿qué sería esto? Que el libro del Apocalipsis lo que quiere hacer es que vos te mires a vos mismo. Entonces nos propone esta imagen, todo este desarrollo, pero ¿para qué? Para una mirada personal, para una conversión personal, son los hechos que están ocurriendo en la iglesia ahora,
¿Me entienden? Entonces, más allá de que está en el cielo, más allá de los animales y de las trompetas y de las copas y todo eso, en el fondo el Apocalipsis sería una invitación a mirarnos hoy, aquí y ahora. Eso es lo que se llama una escatología cualitativa, como diciendo, si yo tengo que llegar a aquello, ¿cómo estoy ahora? ¿Me entienden? Si nuestro destino es aquel, mirarnos cómo estamos ahora. Otros estudiosos dicen que tiene un elemento cronológico, es decir, hay una cuestión del tiempo. No solamente sería una mirada final sin tiempo, no. Algunos sostienen que hay un elemento cronológico. ¿Por qué? Porque se viene el fin del mundo, ¿no? Y en este sentido, recuerden simplemente que incluso cuando San Pablo estaba vivo, allá por los años 50, él y toda la iglesia esperaban un regreso inmediato de Jesús. Jesús ya volvía. De hecho, Pablo incluso tiene algunas cartas donde él dice que él espera estar vivo cuando Jesús volviera. No, era un regreso de Jesús inmediato. Que después, con el paso del tiempo, la iglesia tiene que ir cambiando algunas posturas. ¿Por qué? Porque Cristo se retrasa. Y por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, Pedro dice, no es que Cristo no va a venir, lo que pasa es que nos está dando tiempo a nosotros para que nos convirtamos. Fíjense, ¿no? Es decir, no es que no va a venir, porque algunos cristianos decían, no, ya Cristo no va a venir, ya no va a venir. No, va a venir, pero nos está dando tiempo. Bueno, obviamente va a venir, pero todavía no, Y entonces fíjense ustedes, el Apocalipsis, obviamente sin saber cuándo sería ese final, tiene un elemento cronológico. Y otros dicen una lectura del libro en sentido estrictamente cronológico. Es decir, ya se viene el fin, el libro plantea un fin del mundo, obviamente considerado como próximo, ¿no? Entonces, gente, ¿cuál es la solución? Y casi siempre la solución va por el medio del camino. Obviamente el Apocalipsis es un libro escrito para nosotros. ¿Quién de ustedes no sufre dificultades? ¿Quién de ustedes no la pelea todos los días? ¿Quién de nosotros a veces nos sentimos que Dios no está tan cerca? ¿O quién de nosotros a veces nos sentimos que el mundo nos pasa por encima? Entonces, evidentemente, hay una lectura del libro del Apocalipsis que nos puede servir para la vida cotidiana. Tampoco exagerar con que todo sea apocalíptico, ¿no? Fíjense cómo por ahí los medios de comunicación dicen, cuando algo es así muy impresionante, dicen apocalíptico. En los medios de comunicación la palabra apocalíptico es sinónimo de grande, de monstruoso, por así decirlo, ¿no? Y en realidad la vida nuestra va por lo pequeño cotidiano, pero también en esta lectura de la historia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí el último puntito, la teología de la historia, dice, ¿de qué hechos se trata el libro del Apocalipsis? Para algunos son los hechos contemporáneos al autor, ¿sí? La iglesia en guerra con el judaísmo, con los paganos, con los romanos fundamentalmente, ¿no? Para otros es hechos únicamente futuros, y para otros, fíjense ustedes, está hablando de la hora y del después en un esquema de salvación. Esto me gustaría que se lo guarden en el corazón, ¿no? El libro del Apocalipsis nos revela un esquema de salvación que hay que aplicar a la propia historia individual y a nuestra historia familiar y a nuestra historia eclesial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el anteúltimo parrafito lo leemos juntos, dice así, ¿no? No se puede negar que hay en el libro apelaciones y alusiones a hechos contemporáneos del autor, ¿sí? Nerón, las persecuciones, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Pero el simbolismo los arranca de su concreción histórica aislada para hacer de ellos una lectura teológica
que constituyen una fórmula para entender. Estas diversas fórmulas tienen el desarrollo lineal de la historia, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el libro del Apocalipsis nos quiere enseñar a leer la historia, toda historia, la nuestra personal, familiar, eclesial, mundial, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en definitiva, esta invitación del Apocalipsis es a que cada uno de nosotros pueda mirar su vida también en esta relación con Dios. Fíjense ustedes, ¿no? Un mundo que a veces no entendemos, cosas que no sabemos por qué pasan, cosas que a veces parecen que amenazan destruir el mundo. Fíjense ustedes, no hay que ir muy lejos. Hace poco pasamos por una tremenda pandemia horrible, ¿no? Y que no sabemos de dónde vino, ni por qué, ni si se fue, ni si no se fue. ¿Qué sabemos? Sabemos poco. Y sin embargo, nosotros creemos que esos acontecimientos no van a sacarnos del camino de la salvación porque Dios nos está cuidando. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, en definitiva, cómo leemos el libro del Apocalipsis como una maravillosa oportunidad también para leer la historia, aunque vuelvo a decirle, no seamos tremendistas ni fatalistas, no es que viene el fin del mundo, ni con esta pandemia, ni con nada, ya lo vimos como el Apocalipsis va usando la imagen de los trastornos cósmicos, cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez más significativo, pero que en definitiva no terminan sino de ser un pequeño paso en la historia de todo el libro, ¿no? Bueno, gente, hablé demasiado. Me gustaría leer con ustedes, así ya medio como para terminar, en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, cuando el último de los sellos, recuerden que los sellos, ¿no? En realidad el libro de la vida, el libro estaba sellado, ¿no? Recuerden, capítulo 5, el libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ese es el libro de la historia, decíamos el otro día, ¿no? El libro podría ser el libro de mi propia historia o de la historia de mi comunidad. Entonces, ese libro que está en la mano de Dios, en un principio parecía que no había quien lo abra, pero viene el Cordero y empieza a abrir o a romper en realidad los sellos, ¿no? Los sellos se rompen, ¿no? Cuando el Cordero rompe el 7º sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Enseguida vi a los 7 ángeles que están delante de Dios y ellos recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlo junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos, temblor de tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Fíjense ustedes en una imagen sacerdotal, en una imagen de oración, de culto. El culto, la oración de las personas llega hasta Dios como el humo. Por eso fíjense ustedes, ¿no? Seguramente alguna vez vieron en las celebraciones muy solemnes en Roma, bueno, acá también, se usa el incienso, ¿no? Que es expresión
de la oración que sube. El humo, como el incienso, sube desde las personas al altar de Dios. Por eso, la oración de cada uno de nosotros también nos vuelve parte de ese pueblo sacerdotal que somos todos por el bautismo, y que en definitiva nuestras oraciones llegan hasta el corazón de Dios y se transforman justamente en la presencia del Señor. Por eso quería casi terminar con ustedes con este capítulo 8, aunque habría que decir también una palabrita del capítulo 12, ¿no? El capítulo 11 termina con la séptima trompeta, y en el capítulo 12 aparece la señal, la gran señal de la pequeña mujer y la señal de la bestia, el dragón, ¿no? Ese capítulo 12, si alguna vez quieren, léanlo también como mirada de la iglesia, ¿no? Esa pequeña mujer, y fíjense que el Apocalipsis en este sentido es muy, muy sabio, ¿no? Porque dice, apareció en el cielo un gran signo. Esa mujer revestida de sol, con la luna, con las estrellas, pero embarazada, y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Entonces fíjense, es una mujer que tiene algo divino, el cielo, las estrellas, la luna, ¿no? Esas son cosas que Dios maneja. Si Dios se la da a alguien, viene de Él. Y sin embargo está embarazada y grita de dolor. Es una mujer divina y humana. Es una mujer que tiene algo de Dios y algo de la tierra, ¿no? Y apareció en el cielo otro signo. No dice otro gran signo, otro signo. Un gran dragón. Esta bestia enorme, ¿no? Es un animal tremendo que quiere devorar al hijo que va a nacer. Fíjense, ¿no? El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Pero la mujer tuvo un hijo varón que debía regir a las naciones, y el hijo fue elevado hasta Dios y hasta el trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentado durante 1260 días. Fíjense, ¿no? Esta bestia enorme quiere devorar a Jesús, quiere hacer desaparecer a Jesús. La mujer lo da a luz, y el hijo es llevado al cielo y ella es salvada, llevada al desierto, ¿no? Y ahí aparece la famosa lucha entre San Miguel y el dragón, ¿no? El dragón es vencido en el cielo, pero es arrojado a la tierra. Entonces fíjense ustedes, el dragón se lanzó en persecución de la mujer, pero la mujer recibió las dos alas del águila para volar hasta el desierto. Después la serpiente vomitó como un río de agua para que la arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió la boca y se tragó el río. Entonces fíjense ustedes, esta bestia quiere hacerle daño a la iglesia, pero no puede, no puede porque está protegida por Dios. Y aquí termina medio feo para nosotros. Dice, el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Es decir, nosotros estamos en este tiempo luchando contra la bestia que no pudo destruir a la iglesia, pero ataca a los hermanos de Jesús, a sus otros hijos, a nosotros, ¿no? Para nosotros entonces es el tiempo de la lucha, de sostenernos, pero así como Dios salvó a la mujer, a la iglesia, y salvó a Jesús, al primogénito, también nos salvará a nosotros y no dejará que perezcamos en esa lucha. Por eso
El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, de confianza, es un libro de creer y confiar que la historia termina bien porque el Señor de la historia la va a conducir. Y aunque a veces parezca que todo va mal, Dios siempre saca la cara por sus hijos. Dios siempre da la cara por los suyos y nos salva. Y así terminamos con esta palabra de esperanza. Dios está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Como dice San Miguel. Gracias, hermanos. Gracias a los que siguieron por el Face. Y gracias por compartir este pequeño espacio. Nos queda siempre leer la palabra. Todo lo que yo pueda decir es cáscara, solamente para que ustedes después tengan ganas de ir al libro, leerlo, sacarle jugo, leerlo, meditarlo, reflexionarlo y conocerlo un poquito más. Muchas gracias por compartir el momento. Que Dios los bendiga y si hacemos algún otro espacio de esto, se lo vamos a compartir. Muchas gracias.